Buenas tardes, mi nombre es José Yajure y represento la carrera de Ciencias Políticas y Jurídica. Hoy les vengo a hablar sobre lo que es la característica del absolutismo monárquico y el primer punto sería el derecho divino. Esto significa el poder que emanaba Dios y el monarca que ejercía dicho poder, sin necesidad de atenerse a ningún tipo de limitación jurídica, dando su voluntad que quedaba por encima de las leyes. De alguna manera la Iglesia operaba de forma intermediaria entre Dios y el rey, y se asumía que el rey era naturalmente bueno y correcto y justo. El poder hereditario y vitalicio. La condición de rey o monarca pasaba de padre a hijo de forma automática, más allá de condiciones o capacidades individuales de estas personas, se ejercían de por vida. El poder absoluto. El poder absoluto fue que el monarca concentraba y detentaba como que el poder absoluto que no podía tener ningún tipo de división de poder como hay hoy en estados modernos. El rey tomaba la potestad de fiar leyes y decretos y atribuciones legislativas, asesorando así cuanto mucho por un grupo de consejeros, así como juzgar su atribución judicial, ya sea de instaurar impuestos, entre otros. No existían organismos fiscalizadores que daban la acción del monarca. El ejército profesional, la persona y el rey a su amplia posesión debían ser defendidas por una nutrida guardia real, y al accionar de su ejército personalizado le era incondicional y debía mantener el sistema monárquico en orden, puesto a que era su brazo armado. Sociedad estamental. Esta sociedad, las monarquías absolutas rigieron una época en la que la sociedad estaba claramente dividida en clases o estamentos. Por ejemplo, estaban los miembros de la nobleza y el clero con numerosos privilegios, y por otro lado existía una amplia clase integrada por campesinos y burgueses asalariados urbanos, que son quienes realmente trabajaban y generaban los ingresos de la corona. Solo esta última clase que vivía humildemente en áreas rurales o urbanas, ya que cargaba la obligación de pagar impuestos o tributos a la corona y al diezmo a la iglesia. Respaldo de la pobreza y el clero. Estas fueron evidentes, ya que la monarquía absoluta no existía sobre derechos ni garantías individuales, y que la iniquidad era un fermento permanente del descontento que se pudo mantener por el apoyo de los nobles, que recibían ciertos favores del rey y del clero, que esta era una parte del poder, y del mismo estados, que eran un estado teótricos como los de entonces. También eran enormes y lujosos palacios, que estos quedan en el mundo como un testimonio de esa época enorme de sequedad social y economía de obras. Arquitecturas notables como el Palacio de Versalles, afuera del París, o el Palacio de Schönbrunn de Viena, donde pasó su infancia María Antonieta, de la dinastía de los Habsburgo. Diferencia de las corrientes de racionalistas y empiristas del instrumentalismo. Ya para el instrumentalismo racional, el derecho era derivado a la naturaleza humana, no por ser hijo de Dios, sino por calidad racional, social, y en donde su derecho era un valor justo o natural. Más adelante, Augusto Comte rechazó las especulaciones e imaginaciones teológicas como las construcciones y los racionamientos sobre metafísico. Y el integralismo racional, esta planteó una necesidad de pasar la edad positiva en la que la ciencia dependería de la observación empírica y de la conexión de hechos mediante de experiencia. Estos serían los únicos métodos válidos para un ejército científico. Y otra de las diferencias es que pasas desde un concepto de derecho como un producto que no fue la razón de un hombre, sino de su voluntad. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado esta exposición.